Vamos a ver, share screen. Un segundo. Listo, creo que ya quedó, ¿no? Sí, sí se ve mi pantalla. Bueno, me da mucho gusto verlos de nuevo. Qué bueno que pudieron estar en esta sesión. La sesión del día de hoy trata sobre Nietzsche. Quizás en esta sesión voy a dedicar un poco más de tiempo a la parte biográfica, porque considero que es importante hacer un repaso por alguna de por su trayectoria de vida, en particular debido a que su obra pues ha sido sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? Y ha estado marcada también por algunas malinterpretaciones. Entonces, quizás me detenga, me tome algo de tiempo, ¿no? En esta sección. Bueno, entre los aspectos de su vida que cabe la pena destacar es que era hijo de padres luteranos. Su padre era ministro luterano. Su vida, pues tuvo una vida de mucho sufrimiento, ¿no? Marcada por muchos problemas de salud, como quizás alguno de ustedes lo sepa, y pues también por algunas tragedias tempranas, ¿no? Como la muerte de su padre y la muerte de su hermano. Nietzsche pues era un estudiante muy brillante, en realidad, muy destacado, lo que influye en que se ha admitido en un colegio muy prestigiado, y ahí es donde inicia su formación en humanidades, teología y lenguas clásicas. Esto es relevante en el sentido en el que muchas de sus ideas y ejemplos y demás que proporciona en su trabajo hacen referencia sí, pues hacen referencia a pensadores clásicos, ¿no? Nietzsche pues inicia en realidad su trayectoria académica en la filología. Es en la filología en la que se forma, ¿no? En la universidad. En realidad, pues, inicialmente estaba también tomando cursos de teología, pero abandona esto por la filología, y pues esto también implica como una pues ruptura con la orientación religiosa, ¿no? de su familia. Es desde ese momento pues un estudiante muy destacado, ¿no? Al punto de que su profesor de filología, a quien él sigue a la Universidad de Leipzig, pues se sorprende con sus primeros ensayos y los publica en su revista. Bueno, estos ensayos pues están referidos a textos antiguos, ¿no? Obras clásicas, y al
muy pronto, ¿no? En su trayectoria académica, pues es nombrado profesor profesor de filología gracias a la estima que le tiene su profesor. Entonces, él adquiere una posición como profesor de lengua y literatura griega en la Universidad de Basilea en Suiza, y pues apenas tiene 24 años, ni siquiera no ha empezado a escribir su tesis doctoral, pero sí ya como ha publicado varios textos importantes, ¿no? Que, bueno, importantes, son importantes, pero digamos que no forman parte del conjunto de su obra original, ¿no? O por la obra por la que se le conoce. Y durante estos años de su vida también, él traba amistad con Richard Wagner, por quien desarrolló una gran admiración, sobre todo en torno a su personalidad, ¿no? Algunos biógrafos, ¿no?, comentan, quizás no sea relevante, quizás sí, que esta admiración quizás tenga que ver con que él tenía la misma edad, ¿no? Que Wagner tenía la misma edad que hubiera tenido su padre si este hubiera seguido vivo. Y aunque al inicio de su obra Wagner ejerce una gran influencia, bueno, tiene una amistad muy fuerte con él, pero además, y bueno, tiene una amistad muy fuerte con él, su personalidad también como que lo tiene apantallado, pero además sí ejerce una influencia considerable en su obra, en particular en el nacimiento de la tragedia, que es uno de sus primeros textos importantes, ¿no?, que se publican. Sin embargo, la valoración de Nietzsche de la obra de Wagner cambiaría considerablemente a lo largo de su vida, y finalmente terminaría por romper con él en 1877. En 1872, como les comentaba, publica El nacimiento de la tragedia, y su recepción es más bien mixta, es bien recibido por algunos, pero no es tomado muy en serio por el círculo académico en el que él está inserto, ¿no?, que es el de los filólogos. Y pues en ese momento él intenta reubicarse en el departamento de filosofía, pero en realidad la universidad no se muestra muy interesada, ¿no?, por reubicarlo. Esto se debe en parte a que su obra o sus contribuciones al ámbito de la filología no seguían un estilo muy, o bueno, en general toda su obra no sigue un estilo muy ortodoxo, ¿no? Y pues deja muchas cosas abiertas a la interpretación, y entre otras cosas. Durante la segunda mitad de la década de 1970, Nietzsche atraviesa por muchos problemas de salud física que lo incapacitan para cumplir con sus responsabilidades en la universidad durante bastantes meses, y también por esos años, pues rompe con Wagner y con su círculo de seguidores. Creo que por ahí alguien tiene prendido el micrófono, lo voy a silenciar, o pedir que lo silencie, por favor. Y pues empezó a trabajar muy joven en la universidad, pero también se jubiló muy joven, justo por estos problemas de salud que lo aquejaban. Hacia 1878 sus problemas de salud, o su salud se había deteriorado tanto que ni la universidad ni Nietzsche pues estaban interesados en que continuara como profesor ahí, por lo que ambos acordaron que se iba a jubilar con una pensión modesta. Lo contradictorio, o quizás no tanto, es que pues, después de dejar la universidad, después de jubilarse, Nietzsche disfrutó de su periodo más productivo intelectualmente hablando.
Es durante esta etapa donde escribe sus trabajos más originales. En particular, hay un año, 1888, en el que es así como súper productivo y publica muchísimas cosas. Bueno, escribe, algunos de estos serán publicados después, algunos de estos trabajos. Y bueno, logra desarrollarse como pensador original. Algunos de sus biógrafos y comentaristas de su obra mencionan que pues esta amistad que tenía con Richard Wagner, bueno, que él como que pues censuraba algunos de sus, o sea, como que le decía, no, esto no está, funcionaba como una especie de editor, ¿no? Que le decía que hacia dónde tenía que ir y hacia dónde no. En función también de cómo eso ayudaba a realizar su propio trabajo de Wagner, ¿no? Entonces, el punto es que una vez que rompe con él también, pues adquiere una mayor libertad intelectual y después también de jubilarse es cuando publica más cosas. Sin embargo, a pesar de haberse liberado de manera tan temprana de sus labores docentes y de la disciplina profesional, su salud no hace más que deteriorarse, lo cual finalmente desemboca en un total desplome mental en Turín a la edad de los 45 años, tras lo cual es declarado pues loco y esta es una de las razones por las que también se le conoce como el loco de Turín, porque es ahí cuando es en ese lugar en donde tiene ese desplome mental. El momento que normalmente se utiliza para representar este completo colapso mental y físico es un episodio de su vida en el cual la anécdota dice que él estaba como caminando por las calles de Turín cuando vio que estaban maltratando un caballo, un caballo estaba siendo azotado por su dueño y él se quebró en llanto, abrazó el caballo y en ese momento dijo algo que pues no hacía mucho sentido, algo así como, perdóname madre, soy un bobo, algo así, pero pues ese momento normalmente es el que bueno, se utiliza, ¿no?, para hablar de ese colapso mental que vivió. Y pues solo tenía 45 años, 10 años después muere y la causa de su muerte no es muy clara. Algunos dicen que es consecuencia de una sífilis maltratada, otros dicen otras cosas, en fin, son especulaciones, ¿no? El punto es que pues realmente queda incapacitado para seguir, bueno, pierde el habla, entre otras cosas, ¿no? Además de la cordura, pierde el habla, entonces pues queda incapacitado para seguir escribiendo. Algo que es pues totalmente una coincidencia, pero también pues es simbólico, ¿no? Es que cuando muere Nietzsche, estaba terminando, en el año de 1900, pues termina el siglo XIX. Al momento de su muerte, Nietzsche no es muy conocido en realidad en Europa, sin embargo, poco a poco su trabajo se irá infiltrando en ciertos círculos literarios y artísticos. Este es solo como un ejemplo, ¿no?, de esa inserción paulatina en los círculos artísticos. Este es un retrato que pintó Eduard Munch, el mismo, bueno, unos años después de su muerte. Creo que fue pintado basado en una fotografía que alguien le había regalado a Munch. Y por ahí hay otro retrato que es mucho más famoso, ¿no?, en donde que se parece mucho a la pintura del Grito, pero con la figura de Nietzsche. En fin, pues estos son como algunos aspectos de su biografía que consideraba importante recalcar.
Más adelante quizás vuelva a algunos de estos puntos, pero bueno, ahora mismo pues pasamos a su obra. A diferencia de otros pensadores, desde mi punto de vista también el trabajo de Nietzsche tiene un estilo, pues, literario, por decirlo de alguna manera. No es tan difícil de leer, lo que no quiere decir que uno pueda como cachar luego lo que quiere decir, ¿no? Pero no es difícil, es bastante ameno de leer, ¿no? Y en algunas de sus obras hay canciones, poemas y cosas así, ¿no? Pero quizás una de las características que más saltan, ¿no? Es su sentido del humor y el uso de la ironía y el sarcasmo, ¿no? Entonces, como que hay algunas cosas que no se pueden tomar en serio, no que no se puedan tomar en serio, pero que uno los tiene que entender en ese sentido, ¿no? Que está siendo humorístico. Por ejemplo, por ahí pongo unos ejemplos, ¿no? Como en su autobiografía, ¿no? Dice cosas como, ¿por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? Cosas así, por frases así o cosas así, algunos de sus contemporáneos lo consideraron un megalómano, ¿no? Y bueno, también es conocido por otras frases más profundas, por decirlo de alguna manera, como no hay hechos, solo hay interpretaciones, y el que lucha con monstruos debe cuidarse de que él mismo no se convierta en un monstruo. Y cuando miras por mucho tiempo en un abismo, el abismo también te mira. Dicho esto, pues el estilo de Nietzsche exige rumiar, ¿no? Su obra, vagar por allí y divertirte vagando por ahí también. Lo que quiere decir que no es un sistema, ¿no? Es muy fácil perderse, que era lo que quería decir. Y también esto pues ha dado lugar a distintas interpretaciones de las cosas que dicen, ¿no? Otra característica importante de la obra y de la filosofía de Nietzsche es que en su filosofía puede encontrarse la forma más extremosa de la sustitución de Dios por el hombre que encontramos en los grandes filósofos post-hegelianos. Como les decía, pues él además de haber sido influenciado por Wagner, ¿no? Estuvo muy influenciado y no estoy segura si voy a pronunciar bien su nombre, pero por Schopenhauer, quien había desarrollado la teoría de que el mundo no es más que lo que queremos y pensamos que es. En sus palabras, voluntad y representación, ¿no? La preeminencia que este pensador daba a la voluntad influyó decisivamente en el pensamiento de Nietzsche y dio lugar a que éste pudiera desarrollar su doctrina filosófica de la voluntad de poder. Y bueno, a Wagner lo que le unía era un sentimiento romántico y heroico de la vida que se esfumó en cuanto Nietzsche pudo pensar que Wagner estaba haciendo concesiones a la moral cristiana, a la cual Nietzsche detestaba profundamente. Algunos de sus trabajos más importantes, pues ya mencionamos El origen de la tragedia, publicado en 1872. También están Las meditaciones inoportunas, Humano demasiado humano, El amanecer, La ciencia Gaia. En inglés es gay, pero en la traducción en español es La ciencia Gaia. Ahí me faltó una letra, perdón. Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, sobre la genealogía de la moral, que quizás es uno de sus trabajos más importantes y por el cual es más conocido. El caso Wagner, Crepúsculo de los ídolos, El anticristo, entre otros, ¿no? Bueno, una última cosa sobre su obra que ahí vale la pena destacar es que también otro de los trabajos por los que es más conocido es por
el libro Voluntad de Poder, que en realidad es una selección de muchos escritos que fueron publicados de manera póstuma y sobre el cual hablaré más adelante. Otro aspecto que es importante destacar de la obra de Nietzsche es que parte de una base materialista. Él, de hecho, pues está en contra de este mundo abstracto de las ideas, ¿no? Y entonces la base de la que parte es la materialidad de la vida, ¿no? Él se considera a sí mismo como antiplatonista. En la filosofía de Platón existen dos aspectos, ¿no?, centrales, que es el mundo sensible, caracterizado como imperfecto, perecedero, y el mundo suprasensible, que es el mundo de las ideas, que son perfectas, y pues las ideas centrales en la filosofía de Platón es lo bello, lo bueno y la verdad. Para Nietzsche, esta filosofía es una filosofía que niega la vida, ¿no?, porque desestima el mundo sensible, ¿no? Pone por arriba del mundo sensible el mundo de las ideas. Y lo que hace Nietzsche es una transmutación de los valores o reevaluación de los valores. Esto lo hace al eliminar el mundo suprasensible, que es este mundo de las ideas, ¿no?, y centrarse en el mundo sensible, específicamente en estos valores que son tan despreciados por la sociedad de su época, que es lo carnal, lo corporal, lo visceral. Algunas de estas ideas, estas ideas las desarrolla en diversos trabajos, pero pues algunas de estas aparecen en el ocaso de los ídolos, o como filosofar a martillazos, y ahí vale la pena destacar también que esta idea de filosofar a martillazos es que él se ve a sí mismo, ¿no?, como un filósofo que filosofa a martillazos, y al hacerlo destruye los valores de la época. En ese sentido, el trabajo de Nietzsche puede verse también como un asalto al canon filosófico que él ve emanar de los errores originalmente cometidos por Platón. Como les decía, su estilo de pensar es el de un filósofo que piensa a martillazos, o así es como él se ve a sí mismo. Sobre Nietzsche, Peter Sloterdijk dice que combina el entusiasmo dionisíaco con el materialismo cínico, dando como resultado una filosofía del cuerpo. A pesar de ser muy relevante, su filosofía, su trabajo, ha sido asociado con conceptos como el superhombre, la moral del amo, la moral del esclavo y posiblemente la más peligrosa, ¿no?, la voluntad de poder. Estos conceptos han contribuido a que sea ampliamente malinterpretado. Y no solamente lo digo en el sentido en el que hay una interpretación única, ¿no?, el trabajo de Nietzsche, eso no es lo que quiero decir, ¿no? Como les decía, su trabajo está abierto a muchas interpretaciones. Sin embargo, sí hubo, como mencionaré más adelante, una manipulación, una manipulación de su obra tal cual, ¿no? El punto es que estas interpretaciones, pues, lo colocaron entre los filósofos preferidos por la Alemania nazi, y esto dio lugar a que a partir de 1945 el nombre, el trabajo de Nietzsche, pues fuera, por usar los términos que se usan hoy en día, ¿no?, cancelado. Su nombre era sospechoso de muchas cosas. Bueno, siguiendo con esto, tras su muerte, la obra de Nietzsche toma distintos cursos. Sus admiradores proceden de bandos contrapuestos, ¿no? Tiene admiradores
anarquistas, artistas expresionistas, futuristas, decadentistas, pero también están los fascistas italianos y los nacionalsocialistas alemanes. En común, lo que tienen todos ellos es esta voluntad de incendiar el mundo para provocar el nacimiento de una humanidad nueva, pero las diferencias pues son abismales, ¿no? Entre unos y otros. En realidad sus proyectos son totalmente distintos. Y bueno, ¿cómo fue que su trabajo terminó siendo asociado tan fuertemente con el nazismo? Algunos de sus biógrafos dicen que, bueno, más bien, entre las figuras que han contribuido, ¿no?, a rescatar como hacer una lectura contemporánea de su trabajo, se menciona que bueno, estos personajes resaltan el hecho de que tras quedar incapacitado, su hermana Elizabeth, quien era antisemita y también lo mismo que su marido, se hace cargo de él. Ella es quien se encarga de reunir sus escritos y funda el archivo Nietzsche. La relación de Nietzsche con su hermana pues en realidad era muy mala. En realidad él se negó a ir a su boda justamente por el hecho de que no compartían visión, ¿no? Ella cuando regresa a hacerse cargo de él, justo estaba volviendo de un intento fallido por crear una colonia, una colonia que creo que se llamaba, o se llamó Nueva Alemania, en Paraguay, creo, pero bueno, fracasó en ese intento y regresó, y pues se hizo cargo de su hermano, pero pues al hacerse cargo de su hermano también quedan en su poder pues todo el patrimonio literario, toda la obra intelectual de Nietzsche, ¿no? Y durante estos años el contenido de sus textos fue radicalmente alterado. Por ejemplo, este libro que les comentaba, el de la voluntad de poder, en realidad él no lo pensaba publicar, no era un libro acabado y ella lo que hizo fue tomar fragmentos de aquí y de allá y lo publicó finalmente con el nombre de su hermano. Había una cosa aquí que era interesante que les quería decir porque ya lo olvidé. Bueno, el punto es que este libro pues también después fue reeditado por otras personas asociadas con el partido nazi y pues fue una de las obras de donde más sacaron, ¿no? Pero pues en esta revisión que se ha hecho de su trabajo, a raíz de que se sabe de que este libro pues fue realmente una creación de los que estaban a cargo del archivo Nietzsche, una de las figuras que ha contribuido pues, a recuperar su obra actualmente, que es este profesor italiano especializado en germanística, que diga, afirmó que, bueno, escribió un libro que se titula La voluntad de poder no existe, ¿no? Y pues esto refleja su idea de que pues esta manipulación de la que fue objeto su obra hace que pues sea imposible realmente saber qué de eso escribió él y qué de eso fue manipulado. Y bueno, por allí está el dato de la biógrafa en la que me baso, por si lo quieren echarle un ojo. Y también, pues vale la pena destacar que en realidad la filosofía de Nietzsche era de carácter, pues más bien individualista, no tenía
no ponía en el centro lo social, ¿no? Sino más bien el individuo, y en realidad sus biógrafos dicen que él despreciaba había tres cosas que detestaba: el gran Estado, el nacionalismo y el antisemitismo, pero en parte los despreciaba porque estaba en contra de todo aquello que tuviera que ver con los movimientos de masas, ¿no? Y pues bueno, finalmente hay una cita que aparece en la Gaia Ciencia, que si quieren luego la podemos revisar, pero para no quitar mucho tiempo más, básicamente pues hace muy claro, muy explícito, ¿no? Que las ideas que se están enarbolando en ese momento en Alemania, pues en realidad él no se siente afín a nada de eso, ¿no? Y se declara una persona así patria. Si quieren luego lo revisamos. Voy a pasar rápido de esto porque ya vi que se me fue mucho tiempo. Y bueno, sin embargo, su trabajo pues ha sido muy influyente, ¿no? En muchas de las figuras asociadas con la tradición de la crítica. Uno de ellos, por mencionar solo uno, pues sería Foucault, ¿no? Es un escritor y pensador cuyo enfoque de las cuestiones de la verdad y la moral también puede situarse firmemente en relación con la tradición kantiana, incluso la conclusión lógica de la crítica de Kant. Su trabajo se caracteriza por un cuestionamiento de todos los valores, incluyendo lo verdadero y lo bueno. Es un escritor y un pensador que desbarata muchos de los supuestos de la tradición de la ilustración, que la tradición de la ilustración hacía sobre la racionalidad. En realidad, Nietzsche lo que le interesa, bueno, no es un rechazo total a la razón, pero sí proponer una razón distinta que podría caracterizarse como un intelecto encarnado. Junto con Freud y con Marx, Nietzsche ha sido considerado como uno de los maestros de la sospecha, y esto rápidamente hace referencia a que tienen esta visión parecida de la conciencia como algo falso, ¿no? Y la importancia de indagar o de decodificar los contenidos ocultos que se esconden, ¿no? En las cosas. Sobre este título del maestro de la sospecha, se dice, bueno, les voy a leer esta cita. Marx puso al descubierto el funcionamiento del capital, Nietzsche el funcionamiento de la moralidad, Freud el funcionamiento de la sexualidad. Donde la Ilustración había visto a todos los hombres como esencialmente uno y la naturaleza humana como inmutable, los maestros de la sospecha del siglo XIX se dedicaron a explorar las genealogías, las historias secretas de la moral y las instituciones sociales con el objetivo de liberar a los hombres de obligaciones a las que ni siquiera sabían que estaban sujetas. Entonces, esa es una mejor explicación de por qué se le considera un maestro de la sospecha. Y bueno, en Nietzsche esta sospecha toma la forma de una evaluación diagnóstica de la cultura, una preocupación por el valor y el valor de los valores. Bueno, ya hemos indagado en algunos aspectos muy generales del trabajo de Nietzsche. En las siguientes diapositivas iremos delineando con mayor cuidado algunas de sus ideas en relación con el nihilismo, la religión, la moralidad, y creo que esos son todos. Bueno, el nihilismo lo considera el más extraño de los invitados. Ahora veremos por qué. Él en su trabajo considera el nihilismo como un fenómeno asociado con la Europa de finales del siglo XIX. Hace referencia a la falta de sentido del mundo, a la falsedad de los valores,
Él no es el primero que utiliza el término, pero la manera en la que lo usa Nietzsche es para hablar sobre cómo la religión, la moral y la filosofía o el canon filosófico lo que han hecho hasta este momento, o así es como él lo ve, es negar la vida, ¿no? El nihilismo entonces es el síntoma, dice Nietzsche, de una vida agotada o decadente. El contexto inicial es la cultura europea contemporánea, pero Nietzsche encuentra síntomas del nihilismo en la antigua Grecia, especialmente en Platón, ¿no? En manos de Nietzsche, el nihilismo, como les comentaba, se traza desde Platón, pasando por el judaísmo y el cristianismo, la reforma, el libre pensamiento de la ilustración, el igualitarismo democrático y socialista, y se refiere invariablemente a esta esquema que adopta la filosofía occidental de negar el mundo, de negar lo terrenal. Y desenmascararlo requiere, desde el punto de vista de Nietzsche, una labor crítica. ¿Qué forma adquiere, ¿no? el nihilismo para esta crítica que hace del esquema negador del mundo? Es la depreciación de la vida a través de la postulación de valores superiores como Dios, esencia, verdad, y la negación o depreciación de estos valores superiores también. Esos serían como los dos síntomas que le encuentra. Nada es verdad, nada tiene sentido, Dios está muerto. El segundo, pues, es una consecuencia de lo primero. Para Nietzsche, la moralidad judeocristiana, a la que considera un platonismo del pueblo, la inmortalidad del alma y el ascetismo, implican una continuación del nihilismo encontrado en la postulación platónica del cielo inmutable de las ideas, que es lo que mencionábamos al principio, ¿no? El mundo suprasensible. Esta crítica, sin embargo, también la extiende a la ciencia, y ya lo vamos a ver más adelante. La posición de Nietzsche es compleja porque paradójicamente afirma la verdad de la ausencia de verdad, ¿no? Entonces, eso pues tal vez también lo convierta en un nihilista. Este tema pues va a ir apareciendo, ¿no? En sus demás críticas, en la crítica a la religión y la crítica a la moralidad, porque como les comentaba, se trata, o sea, su crítica se centra en cómo el pensamiento occidental a lo largo de la historia negado la vida, y la vida entendida como como definida a través del instinto de lo carnal, del cuerpo, ¿no? Bueno, esto, como les decía, está ligado con su crítica de la religión. Su crítica a la religión, pues, principalmente se enfoca en la crítica al cristianismo, que se enmarca en el desenmascaramiento que hace de la tradición occidental, configurada por tres factores: la lógica socrática, el platonismo y el cristianismo. Para Nietzsche, los tres convergen en la negación del instinto de la vida, que para él dan lugar a un mundo decadente y un odio a la vida. O sea que para él el cristianismo, el platonismo y la lógica socrática implican una actitud de odio hacia la vida. Esto implica que Nietzsche valoraba el instinto por encima de la razón, y parte de su crítica a la lógica socrática tiene que ver con que, como les mencionaba en un principio, pues él está formado sobre todo en el pensamiento clásico, ¿no? Entonces también como de ahí que pues haga referencia constante a estos pensadores de la Grecia clásica. Y bueno, la cuestión aquí es que Nietzsche culpa a Sócrates de haber vuelto a la cultura griega absurdamente racional. Y
esto va para Nietzsche en contra del instinto de la vida, o va de la mano de la negación de la vida, porque se trata de una razón descorporalizada, ¿no? También critica la noción platónica del mundo suprasensible y su crítica a los sentidos. En opinión de Nietzsche, entonces, si uno acepta un mundo no sensorial e inmutable como superior y nuestro mundo sensorial como inferior, entonces está adoptando un odio por la naturaleza y por el mundo sensorial y, en consecuencia, un odio por la vida. Nietzsche relaciona el cristianismo con esta obsesión por el reino no físico y el cielo cristiano. Detesta el cristianismo, al que, como les comentaba, considera un platonismo para el pueblo. Y en ese sentido, Nietzsche hace la equivalencia del mundo de las ideas de Platón con el cielo cristiano. El cristianismo es entonces para Nietzsche la manifestación más poderosa de la negación del instinto de vida, sobre todo pues por su pervasividad, ¿no?, en el pensamiento de las personas. Bueno, en el Anticristo, en el libro, en uno de los libros de Nietzsche titulado El Anticristo, o también otra traducción creo que sería Anticristianismo, pues es donde delinea más claramente esta crítica, ¿no? En realidad se encuentra en casi todos sus trabajos, pero sobre todo en los de después de la última mitad de 1870 y posteriores. ¿Qué es entonces esta negación del instinto de vida? Pues la negación del instinto de vida se refiere a la desvalorización del verdadero mundo, que para Nietzsche es el mundo terrenal. Culpan al cristianismo, Nietzsche culpa al cristianismo de haber inventado un transmundo ideal, que es el mundo o el transmundo celeste, y esta crítica va de la mano, va acompañada de una crítica general a las morales de la renuncia. Porque también para él el cristianismo implica una renuncia a la razón, ¿no? En el sentido en el que al estar siendo llevado por la fe, o la fe implicaría una renuncia a la razón y también una renuncia a la duda. Entonces, esta crítica pues al cristianismo va acompañada de una crítica general a las morales de la renuncia. Lo curioso también es que su crítica al cristianismo se centra, si bien hay una crítica, ¿no?, de los valores cristianos, su crítica al cristianismo no al único personaje que disculpa, digámoslo así, sería Jesús, ¿no?, a quien considera un rebelde, un radical, y culpa a San Pablo de haber distorsionado las enseñanzas de Cristo. Para Nietzsche, Jesús es ese espíritu rebelde que desafió las leyes, dogmas e instituciones existentes, y por eso es que se salva de su crítica, aunque luego lo califica también como un iluso. El cristianismo también es asociado en este sentido con la moral de los débiles o con valores blandos como la compasión, a la cual no mira de manera agradable Nietzsche. Esta postura que tiene Nietzsche no la mira de manera agradable porque para él también como que va en contra de este instinto, ¿no?, del instinto de vida. Y bueno, esta postura sobre la religión quizás nos parezca menos controvertida ahora, ¿no?, pero pues en su momento fue bastante controvertida. Sin embargo, como les comentaba, la posición de Nietzsche no es sencilla. Su crítica a la religión en realidad también le extiende a la ciencia y lo que dice Nietzsche al respecto es que después de la muerte de Dios, los seres humanos están muy lejos de ser espíritus libres porque todavía creen en la verdad. Por lo tanto, la creencia incondicional en las virtudes de la ciencia puede parecerse asombrosamente a la creencia religiosa, ¿no? Esto es lo que dice Nietzsche. Entonces,
A través de esto lo que él quiere hacer es advertir la existencia de nuevas ideologías negadoras de la vida, ¿no? Como decir, en realidad aquí también su crítica de la ciencia también se extiende a una crítica general a la razón, ¿no? Y a las ilusiones que la razón crea, de que actuamos, que aparentemente actuamos con libertad. Su crítica a la moralidad, como se podrán imaginar, entonces también va ligada, ¿no? con esta idea central de cómo la filosofía, la religión y la moral imperante pues han ido negando la vida. Entonces, la moralidad de Nietzsche, bueno, en Nietzsche más bien, no existen absolutos morales, el origen del mal, por lo tanto, bueno, a partir de esta eliminación que él hace del mundo suprasensible, o esta eliminación que él hace de ese mundo suprasensible, implica que el origen del mal no se encuentra fuera de este mundo, ¿no? Los valores en sí mismos, para Nietzsche, los valores en sí mismos tienen una historia, y apreciar el valor de los valores, dice Nietzsche, requiere un método apropiado para comprender su aparición. De ahí el empleo de la genealogía, ¿no? De la que vamos a hablar más adelante. Los valores presuponen modos de existencia, perspectivas valorativas, y al ser perspectivas valorativas, uno tiene que preguntarse quién, qué tipo de persona, de sociedad está postulando esos valores. Al respecto, Nietzsche dice que necesitamos una crítica de los valores morales. Primero, dice, se debe cuestionar el valor de estos valores, y para esto se necesita un conocimiento de las condiciones y circunstancias en las que crecieron, bajo las cuales evolucionaron y cambiaron. La moralidad como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como incomprensión, pero también la moral como causa, como remedio, como estimulante, como freno, como veneno. Un saber del tipo que aún no ha existido ni ha sido deseado. Uno ha tomado el valor de estos valores como dado, como fáctico, como más allá de toda duda, ¿no? Esto es de la genealogía de la moral. Entonces, lo que Nietzsche hace pues es criticar, ¿no? Esa naturalidad con la que se asumen los valores de su época. La crítica aquí entonces se refiere a la autoevidencia de los valores del bien y del mal, esta naturalización que se hace, y critica los fundamentos filosóficos de tales valores por simplemente confirmar prejuicios ampliamente establecidos. A veces Nietzsche discute las concepciones filosóficas del juicio moral en referencia a lo que él llama moral de los esclavos, ejemplificado en una parábola sobre los corderos y las águilas. La parábola dice que a los corderos les gustan las grandes aves rapaces, no parece extraño, solo que no da motivo para reprochar a estas aves rapaces que se llevan a los corderitos. Y si los corderos dicen entre sí, estas aves de rapiña son malas, y el que menos se parezca a un ave de rapiña, sino más bien a su opuesto, a un cordero, ¿no sería bueno? No hay razón para criticar esta institución de un ideal, excepto quizás que las aves de rapiña podrían decir, a nosotros no nos disgustan en absoluto estos corderitos, hasta los amamos. Nada hay más sabroso que un cordero tierno. La crítica al pensamiento, bueno, la crítica de Nietzsche de la moralidad es sobre todo una crítica al pensamiento de la moral de la sociedad burguesa del siglo XIX. Esta moral de los esclavos, a la que también se refiere como moralidad del rebaño, pertenece en la visión de Nietzsche a las clases inferiores, lo cual nos está, y al hablar de clases inferiores no se está refiriendo a una clase social, sino hace referencia tanto a la clase burguesa como a las clases populares en general, como a
a este sector de la población que actúa como un rebaño, ¿no? En la visión de Nietzsche. Y opone esta moral a la moral del amo, que él identifica con la clase aristocrática, que una vez más no se trata de una clase social, sino de una clase espiritual o filosófica, que son los que nombran o crean las verdades por el simple hecho de nombrarlas, y es con esta moral con la que Nietzsche se identifica. La moralidad, entonces, para Nietzsche tiene valor solamente en función de qué tanto contribuye a la vida, ¿no? De lo contrario, pues la moralidad solamente funge como supresor, ¿no? del instinto de vida. Su visión sobre la moralidad de Nietzsche también implica una crítica a la idea del imperativo categórico, que se basa en argumentar la ilusión del yo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Nietzsche pone en duda la existencia de un sujeto racional detrás de los actos, así como la posibilidad de proyectarse fuera de la naturaleza y de ser responsables de sus acciones, y por lo tanto, pues también llega la posibilidad de universarlas en un imperativo categórico. Por lo anterior, es por lo anterior que no podemos hablar de la libertad. Desde el punto de vista de Nietzsche, es por lo anterior que no podemos hablar de la libertad, pues nuestros actos están determinados por las fuerzas múltiples y subconscientes que habitan nuestro cuerpo. A esto me refiero, o a esto se refiere también, a esto se refiere Nietzsche con la ilusión del yo, que en realidad nosotros pensamos que somos, que nuestras acciones corresponden a la decisión consciente y a una elección consciente, ¿no? Pero en realidad lo que dice es que no, que nuestras acciones están determinadas por un montón de cosas, fuerzas múltiples y subconscientes, ¿no? Que no están fuera, sino dentro de nuestro cuerpo, y por lo tanto la libertad moral es un error. El cuerpo crea las acciones al margen de la conciencia, pero el ser humano puede, por una parte, dice Nietzsche, oyendo a su cuerpo, crear sus propios valores, y por otra parte, modificar su cuerpo mediante la coacción de la moral que él se da a sí mismo. El ser humano puede y debe crearse en un cierto sentido de la palabra, dice Nietzsche, pero a diferencia de lo que expresa Kant, Nietzsche no se emancipa del yugo de la naturaleza, porque en la visión de Nietzsche la moral actúa en el cuerpo y desde la razón como producto del cuerpo. Entonces, ¿dónde nos deja Nietzsche respecto a la moralidad y la ética? Es importante entender que la crítica de Nietzsche a la moralidad no significa el fin de los valores, sino más bien una evaluación de los valores, en pensar cuál es su valor para la vida. En ese sentido, contrasta la postulación de principios trascendentes, absolutos, sintomáticos de una vida enfermiza o decadente, como dice Nietzsche, con la evaluación de los valores, lo cual nos remite al uso de la genealogía, ¿no? La pregunta entonces que uno debe de hacerse es ¿qué ámbito de existencia tienen los valores particulares y qué posibilidades de vivir implican? La moral, dice Nietzsche, no debe de ser valorada en sí misma, pues por sí sola es limitadora de las fuerzas vitales, sino como medio de potenciación de estas fuerzas. Y bueno, esta evaluación de los valores, de qué tanto nos sirven o qué tanto no nos sirven, como el título de su trabajo lo dice, realiza esta examinación a través de trazar el origen de nuestras ideas morales, es decir, rastrear el linaje de ideas, valores, creencias, prejuicios y seguir en qué momento, identificar en qué momento aparecen, ¿no?
A esto nos referimos cuando hablamos de genealogía. Implica también trazar conexiones entre ideas e intereses, y en ese sentido es lo contrario a trazar un pedigrí. Es decir, muchas veces cuando se traza un pedigrí o se traza una genealogía familiar o demás, el énfasis está puesto en la autenticidad, en la esencia de las cosas, en cómo ese rastrear el origen nos lleva a una esencia de las cosas. Pues el uso de la genealogía por Nietzsche no tiene esa connotación, como tampoco la tiene la reapropiación del método por Foucault. Entonces no solamente busca trazar un origen, ¿no?, sino más bien historizar, ¿no?, las ideas que predominan en una sociedad dada, ¿no?, los valores, ¿no?, también. Entonces, pues no pretende trazar la continuidad, sino que enfatiza la contingencia, los quiebres o los saltos. Respecto a la genealogía, Foucault dice que la verdad no es el hijo de la soledad prolongada, sino una cosa de este mundo, producida solo en virtud de múltiples formas de constricción. También sobre el mismo tema, otra evaluación de lo mismo dice: la historia de una cosa en general es la sucesión de fuerzas que se apoderan de ella y la coexistencia de fuerzas que luchan por su posesión. Un mismo objeto, un mismo fenómeno cambia de sentido según la fuerza que se lo apropia, ¿no? Entonces básicamente trata de trazar la historia de las cosas, la historia de las ideas, para también desterrar o quitarle su naturalidad o universalidad, ¿no? El enfoque genealógico entonces ilustra en parte el rechazo de Nietzsche al sistema filosófico o al canon filosófico de su tiempo, y la complejidad de su enfoque de la filosofía y el pensamiento en general. Para Nietzsche, la racionalidad es inseparable de los impulsos tiránicos del cuerpo. Los sistemas filosóficos impersonales, dice, disimulan esos impulsos. ¿Qué es realmente lo que siempre impulsa a estos psicólogos en esta dirección? Dice Nietzsche, es un instinto secreto, malicioso, vulgar, tal vez autoengañoso, para menospreciar al ser humano. Este enfoque también implica un cuestionamiento de los dualismos sensible, inteligible, apariencia, esencia, cuerpo-mente, a través del estilo de su escritura. Si a través del enfoque genealógico lo que Nietzsche también hace es cuestionar estas verdades que están tan arraigadas en su época, entonces, ¿qué es la verdad, no? Para Nietzsche la verdad es un ejército móvil de metáforas, dice, metonimias y antropomorfismos, en suma, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, transpuestas y embellecidas poética y retóricamente, y que después de un largo uso parecen firmes, canónicas y obligatorias para un pueblo. Las verdades son ilusiones de las que uno se ha olvidado que eso es lo que son, metáforas gastadas y sin fuerza sensorial, monedas que han perdido su imagen y ahora importan solo como metal, ya no como monedas. Bueno, andaba hablando un poco con prisa porque sentía que ya se nos acababa el tiempo, pero parece que también ya casi se acaba la presentación. Entonces, en realidad, bueno, también esta visión que tiene Nietzsche sobre la verdad, la contrasta con su visión sobre la vida. En realidad, esta idea de la verdad como
verdades fijas, inamovibles, ¿no? Pues para Nietzsche van en contra del instinto de vida. Sobre la verdad, Nietzsche dice que no existe un punto de vista único privilegiado desde el cual evaluar las afirmaciones objetivamente, y que el conocimiento siempre se deriva de una perspectiva particular y generalmente disfraza una intención particular. Históricamente, como veíamos en la cita anterior, él entiende la verdad como una metáfora o símbolo que nunca toca realmente lo real. La verdad, dice Nietzsche, ha venido recientemente a empobrecer la vida y a amortiguar nuestras emociones. Pero Nietzsche está interesado en la distinción cualitativa entre tipos de verdad. Entonces, él lo que realmente rechaza es esta estas verdades que ya no tienen fuerza sensorial, ni sentido, ni validez, en el sentido en el que, pues eso, han perdido su contacto con el mundo terrenal, ¿no? O con el mundo material. Y bueno, ya para cerrar, ¿cómo podemos entonces evaluar su obra de Nietzsche dentro de la tradición de la crítica? Algunos consideran a Nietzsche como precursor del psicoanálisis y del existencialismo. Nietzsche, como veíamos, pone en duda la existencia de un sujeto detrás de los actos, por una parte, y por otra, la posibilidad de proyectarse fuera de la naturaleza, ¿no? Esta idea es muy cercana, ¿no? al principio o a las nociones centrales del psicoanálisis. Para Nietzsche, el yo es un engaño de la gramática. Decimos yo pienso o yo actúo y creemos ciegamente en esa unidad. Sin embargo, dice Nietzsche, de lo que se piensa en mí, aprendo y concientizo apenas una ínfima parte. Es decir, el control presunto de mi pensar por parte del yo es mera apariencia. Y bueno, esta es otra cita que hace referencia a lo mismo. Después, si quieren, pueden revisarla con detenimiento. Otro aspecto importante sobre el valor del trabajo de Nietzsche para la tradición de la crítica tiene que ver, como se lo podrán estar imaginando, con la genealogía, ¿no? Su trabajo tiene conexiones con el giro lingüístico, con la hermenéutica y con el postestructuralismo y otras formas de crítica. La genealogía como método quizás adquirió mayor popularidad después de los 70 con el trabajo de Foucault, y al respecto hay una anécdota que dice que pues un día en la playa Foucault estaba leyendo a Nietzsche y que en ese momento se liberó de la influencia de las 3 H's de Hegel y de la fenomenología, tanto la de Heidegger como la de Husserl, que eran las que dominaban la filosofía francesa en ese momento. Pero bueno, fuera de la anécdota, el trabajo de Foucault está inspirado o surge de una nueva apreciación del pensamiento de Nietzsche, y como quizás lo saben, pues él lo que hace es extender y desarrollar la genealogía como una forma de crítica. El título del primer volumen de la historia de la sexualidad estaba titulado La voluntad de saber, y pues ese título así es el tributo más claro que existe a Nietzsche. Bueno, hay otro artículo que es explícitamente sobre Nietzsche, pero pues este es uno de los tributos. Y bueno, con eso concluyo. Hay una película que se llama El caballo de Turín, que les recomiendo que si tienen tiempo la vean. Es una película que está centrada en este episodio del que hablábamos al principio, cuando Nietzsche pierde totalmente
bueno, cuando él colapsa completamente, ¿no? Su salud física y mental colapsa, pero no se centra en Nietzsche, sino se centra en el caballo. Sigue lo que le pasó al caballo después de ese encuentro con Nietzsche. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues parece que hoy realmente se conectaron muy pocos, ¿no? Entonces, pues si tienen dudas, comentarios, no sé si alguno de ustedes ha visto la película que les comentaba. O también les quería preguntar si tuvieron tiempo de ver los videitos que les compartí en Classroom.